Un placer tener con nosotros a Rubén López de Miguel, es experto en inversiones y planificación financiera acreditado. Desde 2019 tiene en activo una comunidad con más de 120.000 ahorradores en TikTok, donde publica contenido diario sobre educación financiera, finanzas e inversiones. Y es un placer que Rubén, como digo, comparta un ratito con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, muy buenas tardes en España, Ana. Pues como te he dicho en alguna ocasión, un placer estar con vosotros, un placer acompañarnos con todo el mundo que nos escucha ahora mismo y esperando y deseando, como siempre, ser de utilidad para algo o para alguien. Bueno, pues muchas gracias, Rubén. Bienvenido aquí a Buenos Días Wall Street. Mi nombre es Alejandro y es un gusto, un placer tenerte hoy día en esta entrevista. ¿Qué te parece? Alejandro, el gusto es mutuo. Bueno, Rubén, lo primero, vamos a lo más básico, ¿no? Para la economía doméstica, para el día a día, los precios suben y suben mucho y es cada vez más difícil tener un ahorro, ¿no? Lo que solemos decir ese ahorro de emergencia, ¿no? Cada vez ese ahorro de emergencia se va haciendo más pequeño para muchos hogares. ¿Por dónde empezamos a sanear nuestras cuentas, a cortar por lo sano? Pues es una muy buena pregunta porque normalmente a nuestro despacho todo el mundo llega con el pretexto de que dice no poder ahorrar, pero no nos vamos a engañar que cuando entramos a profundizar en las finanzas personales de cada familia, nos damos cuenta que hay una gran parte del dinero, aproximadamente calculamos entre un 12 y un 18% de todos nuestros ingresos, que se van a gastos residuales, a gastos hormiga, a gastos que son innecesarios. Nosotros siempre recomendamos la regla de los abuelos. Nuestros abuelos tenían una regla muy fácil para las finanzas, que era gastar menos de lo que ingresabas. Y para poder llegar a esto, Ana y Alejandro, pues lo que es necesario es tener un buen presupuesto, como todas las economías desarrolladas tienen y como todas las empresas tienen, teniendo en cuenta cuánto estamos ingresando, cuánto es lo que necesitamos para sobrevivir, cuánto podemos destinar, por qué no al ocio y cuánto debemos ahorrar. Y esto todo lo encorsetamos en una famosa regla popular, la habréis hablado alguna vez, que es la regla del 50-30-20. Intentamos que el 50% de nuestros ingresos vaya a lo necesario para vivir, el 20% se aparte o se intenta apartar entre un 10 y un 20% para el ahorro preventivo, para ese fondo de emergencias que decías, y futuras inversiones. Y bueno, siempre nos podrá quedar un 30% de margen para esos caprichos o simplemente gastos que pueden ser innecesarios, pero que merecemos tener como esclavos que somos del trabajo. Qué bien, Rubén. Y bueno, hablando de esa regla donde estamos separando ese 20% para los ahorros y las inversiones. En cuestión de inversiones, los fondos de inversión es la mejor opción en estos momentos como que estamos viviendo estos tiempos de volatilidad. Es una buena forma de invertir. Pues de nuevo una muy buena pregunta, Alejandro, te felicito por ella, porque realmente los fondos de inversión es de las pocas inversiones que podemos acometer en las que alguien más experto que nosotros tome las decisiones. Cuando nosotros compramos puras acciones de una compañía, es una decisión nuestra. Cuando nosotros invertimos en inmuebles, somos nosotros quienes compramos y quienes ponemos en alquiler. Cuando nosotros tomamos cualquier decisión de inversión, normalmente somos nosotros, como yo digo, quien tiene que ejecutarlas. Los fondos de inversión, sean de gestión activa o de gestión pasiva, normalmente nos ofrecen, por un lado, una diversificación, poder acceder a diferentes empresas, a diferentes mercados, a diferentes divisas, a diferentes sectores y además con una gestión activa. O sea, hay un equipo gestor detrás que siempre se evalúa gracias al alfa del fondo, el cómo se comporta ese equipo gestor, que toma decisiones de entrada y salida de empresas por nosotros y nosotros solamente disfrutamos de los beneficios y también de los riesgos. Oye, Rubén, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tipo de compañías? ¿Qué sectores para que un fondo de inversión en este momento pues sea una opción acertada para crecer financieramente? Bueno, es un momento, estaremos de acuerdo, os escuchaba en el programa, con todas las noticias que tenemos en torno a la economía, sobre todo al comercio internacional, la relación entre Europa y Estados Unidos, o diría de Estados Unidos y el mundo, que más que ser compleja o conflictiva es de incertidumbre en muchos aspectos ahora mismo para todos aquellos que nos dedicamos a este sector. Hay sectores que para nosotros son defensivos, que son básicos, como es la salud, como son los recursos necesarios. Por ejemplo, existen fondos de inversión vinculados a farmacéuticas, por suerte, por desgracia, siempre vamos a necesitarlas, a recursos básicos como la producción o el tratamiento de aguas,
pues estos son para nosotros sensibles, menos sensibles al ciclo que otros sectores, son más defensivos y quizás nos sirven para protegernos en este momento. Pero lo que hay que tener muy en cuenta, y aquí a veces nos equivocamos, es que cuando nosotros invertimos, nosotros no tenemos que invertir para hoy, sino que tenemos que invertir para diferentes escenarios. Invertimos para proteger el dinero que necesitaremos hoy, el que necesitaremos posiblemente de aquí a unos años y el que no vamos a necesitar y podemos exponer a largo plazo. Para esto, chicos, da igual el momento del mercado en el que estemos. Da igual que sea un momento de bonanza o un momento de corrección. Lo importante es siempre seguir una estrategia cómoda de aportaciones periódicas, esa famosa estrategia dollar cost averaging, para intentar conseguir un precio medio y poder exponernos a diferentes niveles de riesgo en función de mi horizonte temporal como inversionista, no en cómo está el mercado. Qué bien, qué bien. Bueno, y propiamente siguiendo hablando sobre los fondos, ¿cuál es el mejor consejo que tú le podrías dar a una persona que quiere empezar a invertir en lo que se conoce como fondos de inversión? ¿Cómo pueden los inversionistas saber si el fondo realmente está bien administrado? Esta pregunta ojalá se la hicieran muchas personas. Espero que tu pregunta sea de gran ayuda para todos los que nos escuchan, porque gran parte del trabajo que acometemos nosotros en este tipo de despachos, no somos los únicos que se dedican a este sector, a veces es ayudar a empezar a invertir y otras veces es corregir los tremendos errores que las personas han tomado, o bien por decisiones propias impulsivas, o bien por dejarse aconsejar en manos de quien no debían. Aquí yo no sé de quién critique a la banca, pero normalmente pues, la banca en el aspecto de la inversión tiene unos productos que suelen ser mucho más caros que las propias gestoras de fondos de inversión. Si una persona nos está viendo y está dudando en invertir en fondos de inversión o entre varios fondos, entrando a cualquier comparador de Internet, estos comparadores le van a devolver ciertos datos. Le van a devolver un dato estratégico y necesario, que es las comisiones. Cuando acudimos a un fondo de gestión pasiva, encontraremos comisiones del 0,30% y, en cambio, cuando vamos a un fondo de gestión activa nos encontraremos comisiones de hasta el 2%. Lo que pasa es que a veces pues, hay decisiones erróneas y gestoras con unas intenciones un tanto complejas, y en este despacho nos hemos encontrado pues, gente que ha invertido en productos de inversión con comisiones de un 20%. Y esto pues es muy complejo. Aparte de las comisiones, tenemos que ver cómo se comportan las buenas, pero también en las malas. Tenemos que ver cuando el mercado, el benchmark ha caído un porcentaje, cómo se ha comportado este fondo respecto al mercado. Y esto lo veremos muy bien identificado en el indicador beta. La beta es un indicador que se numera con el número 1. Cuando el fondo tiene una beta de 1, se comporta igual que el mercado con la misma volatilidad. Cuando es inferior al 1, tiene menos volatilidad que el mercado, por tanto, pues es menos arriesgado que el propio mercado. Y cuando es una beta superior al 1, es más volátil que el mercado. Lo mismo nos pasa con otro indicador muy importante a tener en cuenta, que es el alfa. Es ese indicador que nos dice si el gestor del fondo, ese equipo directivo que toma las decisiones, lo está haciendo mejor o peor que el mercado. Y esto, pues también de nuevo lo vemos con un indicador positivo o negativo. Si cuando entremos a comparar el fondo el indicador alfa es positivo, pues este fondo se comporta gracias a su equipo gestor mejor que el mercado. Y un dato también muy importante es el ratio Sharpe. Este ratio lo que nos viene a decir es cómo se comporta el fondo en relación al riesgo por rentabilidad. Puede ser un fondo que cometa muchos riesgos, pero estos sean muy rentables, o puede ser un fondo que sea muy arriesgado y esto sea muy poco rentable, incluso en pérdidas. Estos tres indicadores y las comisiones de gestión son seguramente los 4 indicadores estratégicos que toda persona tiene que mirar. Y si no es capaz de compararlo bien, antes de tomar una decisión, ponerse en manos de un experto para evitar entrar en jaulas de las que luego es complicado salir. Bueno, has hablado de esos 4 indicadores, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Por supuesto, también estáis vosotros y muchísimos expertos, ¿no?, para de alguna manera asesorar. Te pregunto, ¿existen fondos de inversión que sean más adecuados para momentos de crisis económicas, de incertidumbre, como el que estamos viviendo ahora, donde vemos un montón de volatilidad, por ejemplo, en la renta variable, los mercados que suben, que bajan, tal? Entonces, ¿hay fondos que son, podríamos decir, más destinados a estos momentos como el que vimos ahora? Sí, tenemos que tener, Ana, muy en cuenta pues que siempre tenemos a disposición, sobre todo para el corto plazo, más que para la situación inestable, para el corto plazo. Porque
aunque la situación sea Ajá. inestable, a largo plazo la historia siempre nos da resultados positivos. Si todas aquellas personas que en el crack se tiraban por un rascacielos, si hubieran estado quietos, 25 años después tendrían el triple del dinero que habían perdido. Y esto lo único que nos dice es que cuando la situación es negativa, lo que hay que hacer es esperar. Por eso, para los proyectos a corto plazo, por miedo a lo que pueda pasar en el mercado estaba muy bien cuando petó el COVID y a todos nos pilló por sorpresa. Pues para evitar esto, cuando yo preveo que voy a necesitar el dinero a corto plazo, tengo los fondos de inversión monetarios que invierten en bonos de ultra corto plazo y nos ofrecen una rentabilidad pues, muy prudente, y tenemos los bonos de renta fija. Cuando nuestro horizonte temporal es largo, cuando nuestra inversión, aunque ahora estemos en un momento de incertidumbre, sea a muy largo plazo, nos podemos ir sin ningún miedo a los fondos de renta variable y, ¿por qué no?, tan famosos, pues estos fondos indexados como pues el famoso MSCI World o el referenciado al S&P 500, que históricamente, como te digo, independientemente de la crisis del 2008 con Lehman Brothers, de la crisis de las .com, de la crisis del COVID y de las múltiples guerras que hemos tenido, la realidad nos dice que la media histórica es un 8%. Por tanto, si no nos surge sacar el dinero y podemos tenerlo allí sin un horizonte temporal, da igual en el momento del mercado que estemos, porque incluso estaremos entrando en un momento más económico. Interesante todo ello. Y ahora, hablando sobre compañías propiamente para tener en un portafolio, no sé si es que tú las tienes o desearías tenerlas en algún momento, esas compañías que siempre suelen ser, como podríamos decir, un seguro de vida en esos momentos en que la bolsa sube, en que la bolsa baja continuamente. ¿Qué compañías podrían ser esas que tú has mencionado a 25 años o más? Cuando hablamos, esta pregunta me encanta, porque además cuando tenemos dos opciones, como decíamos, ¿no? Podemos crear una cartera de inversión nuestra con las compañías en las que nosotros confiamos. Existen estos famosos ases del dividendo, ¿no? Estas mayores compañías que reparten más dividendo, y esto nos asegura un retorno por inversión a veces trimestral, a veces semestral o a veces anual. Y luego lo que tenemos es la mejor opción, que es cuando yo tengo un euro que se divida automáticamente en 1.500 empresas. ¿Y esto cómo lo consigo? Pues esto lo consigo decidiéndome, por ejemplo, por un fondo que referencie el indicador MSCI World. Aquí lo que voy a conseguir es dividir mi inversión en 1.500 compañías no equiponderadas, cada una a razón del peso que tiene en el selectivo, pero de esta forma, independientemente, cuando a unas les vaya mal, a otras les irá bien, y yo siempre conseguiré una media de rentabilidad mucho más proteccionista que si yo decido acudir a empresas más estables, a un índice mío propio, a un listado mío de 10 o 12 empresas que yo quiera crear. Independientemente de todo esto, por responder a tu pregunta y no parecer muy político, siempre hay X compañías que, independientemente de la volatilidad que puedan tener, pues nos han dado a lo largo de la historia unos retornos interesantes en cuanto al dividendo. Y esto pues no es nuevo. Hablamos de Apple, hablamos de Coca-Cola y hablamos de esas tantas empresas que al menos nos garantizan que nosotros vamos a recibir un dividendo. Pero insisto, mi consejo es, más que decidirme por una compañía estratégica como puede ser una farmacéutica o como puede ser una productora de recursos básicos como el agua, o incluso, te diría, empresas de extracción de oro, que también suelen ser muy estables, pues lo realmente interesante es dividir tanto mi dinero que el día que a una le vaya mal, a otra le vaya bien y yo siempre al menos esté protegido. Esto es lo más estable. Rubén, en tus redes sociales hablas mucho, ¿no? de muchos tipos de contenido, ¿no? Por supuesto, de las inversiones, de los fondos, de la renta variable, en fin, y también hablas de la libertad financiera. Me llamó la atención porque dices que la libertad financiera no es lo que se ve en las redes sociales, y cuidado con eso. Te lo pregunto porque parece que ahora todo el mundo te prometen que tienen la fórmula para conseguirla, eso de que el dinero trabaja por ti, ya no tienes que trabajar absolutamente nunca más, ¿no? Cada vez veo más contenido de ese tipo en redes sociales y, como te decía, ojo con eso. Es verdad que por aquí ha pasado muchísima gente contándonos un método para alcanzar la libertad financiera, y de hecho es algo que de verdad se puede lograr. Pero te quería preguntar, ¿no? Para ti, ¿qué es la libertad financiera, y cuánto hay de mito en todo esto y cuánto hay de realidad? Mira, Ana, esta pregunta es... todas las preguntas me parecen muy buenas, así que tenemos que felicitar a los entrevistadores, pero
Pero mira, esta me viene muy bien porque en uno de los últimos vídeos que he publicado me ha encantado una respuesta de un no seguidor, de un hater, ¿no? De los famosos haters, que me contesta. Dice, si tú tienes libertad financiera, ¿dónde está tu Ferrari? Esto es la percepción que tiene el gran público de lo que significa libertad financiera. Yo no tengo un Ferrari, yo tengo un Ford Escort de hace 35 años de mi padre, bueno, restaurado para la causa, que seguramente en el mercado no vale ni $1.000. La libertad financiera no es otra cosa que el hecho de, uno, poder trabajar a placer, no dependiendo de un salario, o sea, no tener esa tensión de que si pierdo el salario no puedo comer, o dos, tener los ingresos suficientes de forma pasiva como para poder vivir sin tener que trabajar. Ahora bien, si yo, es muy sencillo, ¿eh? Aquí yo, por ejemplo, que os hablo desde España, aquí en España con 30.000 euros al año una persona vive bien. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo consigo 30.000 euros al año? 30.000 euros al año se consiguen teniendo $500.000 o $500.000 invertido en una renta variable que históricamente ha dado un 8, yo voy a ser más prudente y le ponemos un 6, invertido un 6% nos otorga 30.000 euros al año. Y dice, bueno, pero ¿cómo consigo $500.000? Pues aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Lo primero, ¿cuánto yo necesito para ser libre financieramente? Igual no necesito 30.000, por tanto no necesito $500.000, quizás con 25 me apaño. Pero es que además, ¿en cuántas cosas hemos tirado el dinero que han provocado que nos alejemos de ese $500.000? Aquí en España yo tengo una casa desde la que os hablo, donde tengo mi centro de trabajo, que es una gran casa de 300 metros, que me ha costado $60.000. Pero también hay gente que se compra pisos por $250.000. Esas personas están alejándose el 50% de su libertad financiera. Entonces, no digo que debamos vivir en la inmundicia, lo que digo es que muchas veces queremos llevar un coche de 100.000 euros cuando a lo mejor podríamos llevar uno de 20.000 y precisamente estar 80.000 euros más cerca, invirtiéndolos, de no tener que volver a trabajar en la vida. Yo no tengo libertad financiera porque tengo un Ferrari. Yo tengo libertad financiera porque consumo tan poco, seguramente, que con todo lo que genero en ingresos pasivos gracias a mis inversiones, podría vivir sin trabajar o como es mi caso, trabajar por placer. Pero claro, cuando el concepto social es que libertad financiera es lo que vemos en las redes sociales de gente abriendo botellas de Moet, así es fácil que nunca la alcancen. Es más, los grandes premios de lotería, que nos darían mucho dinero para obtener la libertad financiera, nos demuestran que el 75% de los receptores de un premio de lotería pierden todo el dinero y más en menos de 5 años. Y es que no está hecha la miel para la boca del burro. Sí, Eso es verdad, ¿no? Alejandro, no sé si piensas lo mismo, pero es que uno entra ahora mismo en Instagram, yo que tengo Instagram y bueno, es la red social que más consumo y bueno, yo veo todo el mundo con libertad financiera, lo que tú dices, abriendo botellas de champán, viviendo la vida de crucero, en fin, ¿no? Y al final confundimos un poquito el concepto, ¿no? No sé si Alejandro a ti te pasa también lo mismo. Bueno, propiamente no lo confundo porque comparto realmente la misma forma de pensar de Rubén, ya que yo como analista o como inversionista privado también veo y comparto esa información con mis estudiantes. Incluso yo les digo que la libertad financiera propiamente la podemos tener, por ejemplo, usamos un teléfono celular que está conectado a una compañía telefónica. En este caso yo uso la compañía T-Mobile. Si yo hubiera comprado acciones hace un mes, estas acciones han tenido un crecimiento de más del 18%. Ahora, eso es lo que estaba hablando Rubén, de un porcentaje que nos puede beneficiar. Cuando yo convierto este 18% del valor de las acciones que ha tenido o que ya tiene el valor de la acción de T-Mobile, tiene un crecimiento de $42 en el último mes. Entonces, ¿qué pasa? Con esos $42 que yo compré una acción de T-Mobile hace justamente 30 días, hace un mes, por alrededor de $220, ahorita es $243, bueno, yo estoy pagando mi servicio telefónico sin tener que ir a trabajar, solamente con las ganancias que la misma compañía T-Mobile ha generado, yo puedo pagar el servicio con ellos mismos, ¿correcto? Claro. Más claro imposible, Alejandro. O sea, al final, como bien dices, ¿no? La libertad financiera es conseguir que nuestras inversiones nos paguen nuestro estilo de vida. Pero claro, si tenemos un estilo de vida
a razón de querer no solamente una línea de móvil, sino tener el mejor móvil del mercado, bueno, pues aquí nos tenemos que hacer una reflexión de lo que quiero en esta vida y lo que necesito. Y os aseguro que, al menos aquí, ¿no? En esta zona del sur de Europa, aquí se mueve mucho más por lo que quiero que por lo que necesito y se acaba convirtiendo en lo que creo que necesito. Yo soy creador de contenido, presumo de ello y me gano la vida con ello y trabajo con un iPhone 13. Y en cambio me rodeo de personas de 16 y 17 años que no tienen oficio pero necesitan un 16. Quizás nos estamos equivocando en lo que necesitamos y eso es lo que nos aleja de la libertad financiera. Sí, correcto. Toda razón. Sí, es exactamente. Tenemos que darnos cuenta de lo que queremos o de lo que necesitamos para vivir y pues no tener que trabajar. Obviamente ya por lo que queremos más allá, pues sí, hay que esforzarnos un poco más, ¿verdad? Porque podemos tener un teléfono del año pasado que podemos, hasta alguien nos lo puede regalar, ¿verdad? Pero si queremos tener el nuevo, el último modelo de iPhone o de Samsung, pues no tan fácil va a venir una persona a regalarlo y tenemos que trabajar para conseguirlo. Pero Rubén, yo que siempre me enfoco propiamente en compañías, en fondos mutuos, también quiero hacerte la pregunta sobre las criptomonedas. Para aquellas personas que están comenzando a invertir en este activo digital, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Cuánto dinero? Y ahora para los que ya están entendiendo, ¿cuánto porcentaje de nuestro capital podríamos o aconsejas que comiencen a invertir si es que ellos desean? Obviamente no les estamos diciendo que inviertan en criptomoneda, pero si es su decisión y están en esa confusión, ¿cuánto dinero pongo? ¿Qué es lo que tú sugieres? Una pregunta muy interesante porque nos encontramos muchas veces, estos son casos reales, lo que os puedo contar, personas que vienen al despacho diciéndonos que quieren invertir pero que no quieren correr riesgos y que tienen el 40% de su dinero en Bitcoin. Esto, la verdad es que choca frontalmente, ¿no? Vamos, hay una incongruencia ahí que no tiene mucho recorrido. Las criptomonedas no es una tendencia ni es una moda. La criptoeconomía es una realidad. Es un activo que tiene que formar parte de quien quiera estar a la vanguardia de las finanzas y de la economía, pero evidentemente, como decía hace un rato, no es todo para todo el mundo. Nosotros siempre, un poco cuando nos toca explicarle a una persona cómo puede acceder al mercado cripto, le ponemos tres opciones y se lo comparamos mucho al oro. Decimos, tú puedes invertir en el oro físicamente, como este colgante que yo llevo, y algún día venderlo y ganar dinero. Puedes comprar las criptomonedas dentro de lo que te permite con una wallet fría físicamente, las puedes comprar, digamos, y almacenarlas tú, asumiendo el riesgo, como pasa con el oro, de perderlo tú. Puedes comprarlo a través de un exchange y al menos tú, con una casa de cambio, pues tener, digamos, esas criptomonedas ahí almacenadas, con el riesgo de que, como habéis visto muchas veces, se aproveche la falta de regulación de este activo para que surjan estafas, fraudes e insolvencias. Y luego, posiblemente lo más interesante, que es lo que solemos recomendar a nuestros asesorados. No existen como tal fondos de inversión, sino que son ETFs, que fiscalmente son diferentes, pero el comportamiento es el mismo. Tenemos ETFs de criptoeconomía y además ETFs muy interesantes de gestoras pues, tan importantes como Vanguard, como Shares, como BlackRock. Bueno, pues fondos, ETFs, que lo que hacen es replicar el índice de precio de Bitcoin o de Ethereum o de las principales monedas y no pues estas meme coins que son las que generan, ¿no? estos grandes problemas como ha pasado pues, hace poco, relativamente poco en Argentina con Milei, pero como ha pasado muchas otras veces en otros lugares del mundo. Entonces, ¿cómo llego yo a la criptoeconomía? Pues nuestro consejo siempre es que quien esté empezando, antes de meterse en el berenjenal, permitirme una expresión, de entender cómo adquirirlas, cómo almacenarlas y cuando las venda, cómo fiscalizarlas, porque aquí, por ejemplo, en España, pues hay una ley que dice que esto no es una moneda legal, pero que si ganas dinero con ellas tienes que pagar impuestos. Algo que nos encanta en España, pagar impuestos, por lo visto. O al menos les encanta cobrárnoslos. Pero siempre pues, de una forma muy prudente. Hay que tener en cuenta que las criptomonedas, su gran ventaja y su gran inconveniente es que no es un mercado regulado. Esto lo que nos expone es al máximo riesgo, en el indicador de riesgo sería un 7 de 7. Y esto quiere decir, como venía a decir el ratio Sharpe, ¿no? Que es la máxima rentabilidad posible, pero también la máxima posibilidad de pérdida posible.
Nosotros lo que solemos recomendar en función de la tolerancia al riesgo de las personas que asesoramos es en torno a un 5 o 10% del total de sus activos, y siempre teniendo en cuenta que ha de ser un dinero que estén dispuestos a perder en el peor de los casos, porque no tiene por qué pasar. Y ahora estamos en un momento relativamente dulce, pero lo hemos pasado muy mal y ha habido mucha gente que ha perdido mucho dinero con Bitcoin por no saber entrar en el momento correcto, por entrar con una cantidad que no era la que podían dedicar a ello, o simplemente por no tener la estrategia correcta o por perder una contraseña. Por eso digo que cuidado con guardar el oro debajo de una baldosa, porque nos pueden robar la baldosa. Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta que es una economía muy volátil y que exige al menos un autocontrol fuerte. Bueno, Rubén, pues creo que hemos tenido una charla muy interesante. Creo que hemos repasado cosas muy importantes y sobre todo creo que hemos educado financieramente a mucha gente que nos sigue, que también es el leitmotiv, ¿no?, de este canal de Comercio TV y de este programa Buenos Días Wall Street. Oye, Rubén, sé que es muy activo, como decía, en redes sociales, ayudas mucho a través de TikTok, de Instagram. Compártenos esas redes, que las vamos a poner por aquí para que todo el mundo que nos esté viendo pues te pueda seguir, te pueda preguntar más dudas en caso de que quieran. Para mí será un auténtico placer que todos los que nos están viendo, pues tanto en Instagram como en TikTok, en @RubénLópez-de-Miguel, puedan acceder a todo nuestro contenido, e incluso pues en YouTube, en Rubén López de Miguel, podrán acceder a las repeticiones de estos lives que hacemos todas las semanas, en los que tocamos un tema por semana e intentamos bueno, pues aportar en directo respuestas a dudas de seguidores que están surgiendo. Y aprovecho, por supuesto, también a Ana y Alejandro pues para agradeceros vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestra confianza, y que existan recursos como este canal para que cada día aprendamos finanzas, porque es una materia que no nos insisten mucho en las escuelas y que posiblemente sea más útil en nuestro día a día que cuando aprendíamos álgebra para comprar una barra de pan. Así que agradecidos de verdad siempre de que existan canales como el vuestro que nos acerquen tanto a la economía. Claro, te aseguro que de las raíces cuadradas yo ya ni me acuerdo, por ponerte un ejemplo, imagínate. La herramienta básica de financiero es esta. Sí, es correcto. Bueno, Rubén, realmente agradecerte haber estado aquí en esta entrevista en Buenos Días Wall Street, pero también quiero hacer una mención de que nuestros seguidores en las redes sociales están tomando acción de estas palabras que has dejado en este momento. Incluso uno de ellos dice, y quiero agregarle una palabra más, dice, no se necesita, dice, una persona feliz y rica no es la que más tiene, sino la que menos gasta. Y bueno, pues gracias por ello, porque Rubén, has traído ya aprendizaje y conocimiento a nuestros seguidores propiamente. Voy a complementar, si me lo permitís. Me ha encantado ese comentario. Aquí lo solemos decir, ¿no? Es más rico el que menos necesita, no el que más tiene. Pero lo voy a complementar con una frase de la literatura cervantina, de la literatura castellana, que dice: eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. El dinero no lo es todo lo contrario. Así es. Bueno, un abrazo enorme y esperamos que pases por aquí otro día. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo y me tenéis a disposición para todo lo que necesitéis. Gracias, Ana, y gracias, Alejandro. Gracias.